Vamos a retomar el contacto con Avelino Martínez, que nos estaba contando de esta medida radical que tomó una conductora de no pagar el peaje porque estaba muy molesta por la congestión que había vivido en la ruta y consideraba que no era justo, una situación que le ha pasado a la mayoría de las personas en nuestro país, pero Avelino, esto pudo haber terminado de manera mucho peor, ¿eh? Los funcionarios también le pagaron el peaje al final para que se fuera a la casa, ¿no? Sí, efectivamente, ellos terminaron pagando para que la mujer finalmente despejara la vía, lo que finalmente ella además decidió hacer para ya no hacer más problemas, pero en todo caso Carabineros entendió su reclamo, ya que además ella decía, esto no es que haya ocurrido particularmente porque había un bus que estaba detenido, como ocurrió efectivamente el día de ayer, sino que ella nos señalaba, y nosotros además lo pudimos confirmar también con otros conductores, que es a diario, en hora punta, que se registran estos tacos enormes en este sector de la autopista del Sol, específicamente llegando hasta camino a Melipilla, donde ocurrieron estos hechos. Nosotros conversamos con varios conductores, también conversamos con un abogado, ya que nos dirigimos al CERNAC para preguntarles qué podían hacer los consumidores en este caso, pero increíblemente el organismo nos dijo que este no era un caso que ellos pudieran revisar, pese a que se trata precisamente de un tema de vulneración de derechos del consumidor. Finalmente conversamos con un abogado que nos indicó que en este caso lo que quiere hacer es poner una denuncia en el juzgado de policía local, algo que no es finalmente muy fructífero porque usted comprenderá, tendrá que gastar más dinero en el abogado que lo que finalmente va a obtener, que es básicamente el monto del peaje. Pero lo que sí pueden hacer los usuarios es realizar demandas colectivas. De esa manera, el bolsillo de la empresa por lo menos podría verse más afectado y ellos también podrían hacer algo que es lo que están pidiendo los usuarios, aumentar el número de pistas por lado y también colocar, por ejemplo, el sistema de televía para poder cobrar a través de un tag y no tener que estar deteniéndose también en estas casetas de peaje. Escuchemos lo que nos decían los usuarios y también este abogado de derechos al consumidor. Muy malo, es muy malo. El servicio que presta la autopista es demasiado malo. Aparte que los pórticos no funcionan bien, deberíamos tener pórticos automáticos. Esta autopista no sirve de nada, de verdad que sí. Necesitamos algo mejor. Las horas peak de esta autopista son como la Alameda, o sea, transitamos a 10 kilómetros por hora y tenemos que pagar peaje, todo lo caro que significa andar en la autopista del Sol. Pero es por eso, porque no hay aquí una conciencia de que esta es una autopista, y autopista significa pagar para andar rápido, no a 10 kilómetros por hora, es una calle urbana nada más. Claro, aquí habría dos soluciones posibles, una en el juzgado de policía local por un servicio que no se está otorgando de la manera que debería otorgarse, eso en el juzgado policial correspondiente de la autopista donde ocurrió estos hechos, y la otra solución también podría darse un incumplimiento de contrato. Finalmente hay un contrato, no escrito, pero hay un contrato entre los usuarios de la autopista y la autopista, y podría haber un incumplimiento del contrato entre el particular, digamos, el automovilista y la autopista, y por lo tanto se podría pedir, digamos, la devolución de los dineros. El costo de esto, obviamente, tal vez el juicio vale más que el peaje en sí, por eso tal vez la opción del juzgado de policía local es más propicia. Nos contactamos con Autopista del Sol, Karina, sin embargo no estuvieron dispuestos a entregar declaraciones, como les decía en un principio de este despacho, ellos tampoco están obligados por contrato a levantar las barreras en caso, por ejemplo, de alguna contingencia como un atochamiento. Solamente queda al criterio finalmente de los empresarios si es que deciden hacerlo o no. Situaciones que hemos visto han ocurrido, pero en casos muy particulares, como por ejemplo el terremoto del 2010. Después de eso han sido muy pocas las ocasiones en que hemos visto que finalmente los encargados de las autopistas deciden levantar las barreras para terminar con estos constantes atochamientos. Claro, en definitiva también lo que dice el abogado es muy cierto, el especialista al que ustedes le pedían la opinión, porque además esto depende más bien de acciones colectivas, de una organización social que decida pedir que haya por lo menos un cambio en las condiciones en que fueron pactados los contratos con las autopistas concesionadas en nuestro país, así es que mientras eso no ocurra es muy difícil de uno a uno ir luchando contra este sistema. Muchas gracias, Avelino. Buenas tardes.